El mensaje del crucero de la Alianza Galáctica zumbó con sonidos extraños. Los krillanos, que parecen insectos, emitían ruidos de chasquidos mientras comían su pasta de proteínas. Los saperianos reptilianos emitían sonidos silbantes bajos mientras compartían sus comidas. Y en la esquina, los miembros más nuevos de la tripulación hicieron los sonidos más inusuales de todos, la risa. El comandante Jake Morrison se sentó con su escuadrón humano alrededor de una mesa de metal. La teniente Amy Carter estaba contando una historia sobre los antiguos guerreros griegos, mientras el sargento Tony Rodríguez y el cabo Lisa Wang escuchaban con sonrisas en sus rostros. Habían estado en el barco solo 3 semanas, pero todavía se estaban acostumbrando a servir junto a especies extraterrestres. Entonces, este tipo, Aquiles, era básicamente imparable en la batalla, dijo Amy, agitando su tenedor. Se cuenta que su madre lo sumergió en un río mágico cuando era un bebé. Lo hizo imposible de lastimar, excepto por el talón donde lo sujetó. Tony se rió y meneó la cabeza. Eso no es nada comparado con Hércules. Guy era tan fuerte que podía levantar montañas. Tuvo que completar 12 tareas imposibles como castigo por volverse loco y lastimar a su familia. Jake sonrió mientras observaba a su equipo unirse a través de antiguas historias de la Tierra. Le recordó su infancia, escuchando a su abuelo contar historias de héroes y monstruos. Mi favorito siempre fue David y Goliat, dijo. Un pequeño pastor derrota a un guerrero gigante con solo una honda y una piedra. Su conversación fue interrumpida por un fuerte bufido proveniente de la mesa de al lado. El capitán de guerra Tesbar, un sapiriano de 2 metros de altura, con escamas verdes y ojos amarillos, los miraba con lo que parecía diversión entre su especie. Los humanos y sus historias primitivas, dijo Tesbar con su voz áspera. Ríos mágicos y una fuerza imposible. ¿De verdad crees en estos cuentos de hadas? El parloteo se hizo más fuerte a medida que el comandante de la colmena, Sach, se unía a la conversación. Los antebrazos de la alienígena con aspecto de insecto gesticulaban rápidamente mientras hablaba. Mi especie tiene registros que se remontan a 50.000 años. Historia real, no historias inventadas sobre gigantes y magia. Amy sintió que se le calentaba la cara. No son solo historias. Son parte de nuestra cultura, de nuestra historia. ¿Historia? Dexar se puso de pie, y su altura lo hacía elevarse sobre la mesa humana. ¿Te refieres a mitos creados por una especie demasiado primitiva para comprender el mundo real? Nosotros, los saperianos, conquistamos 17 sistemas estelares a través de la tecnología y la estrategia, no de cuentos de hadas. Más extraterrestres se reunieron a medida que la conversación se calentaba. Un grupo de acuarianos de piel azul flotaba más cerca con sus trajes de agua y sus grandes ojos observaban con interés. Varias de las siliconitas cristalinas también se acercaron, sus cuerpos tintineando suavemente mientras se movían. Mira, dijo Jake, poniéndose de pie para mirar a Tesbar. Estas historias significan algo para nosotros. Nos enseñan sobre el coraje, el sacrificio, hacer lo correcto incluso cuando es difícil. El capitán sapiriano rió. Un sonido como el de rocas al chocar. ¿Coraje? Su especie no tenía viajes espaciales hasta que los encontramos. Ni armas de energía, ni comunicación más rápida que la luz. ¿Qué podrían enseñarle a la galaxia sobre el coraje? La antena de Sach se movió divertida. Tal vez los humanos necesitan a estos héroes de fantasía porque no tienen héroes reales. Ningún logro real que valga la pena celebrar. Tony comenzó a levantarse, con los puños apretados, pero Jake le puso una mano en el hombro. El comedor se había quedado en silencio mientras más tripulantes dejaban de comer para observar la discusión. Todos tenemos algo que aprender unos de otros, dijo Jake con calma. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Trabajando juntos. ¿Trabajando juntos? Sí, dijo una nueva voz. La capitana Vexaterra, comandante del acuario, avanzó flotando con su traje de movilidad.
Pero algunos tenemos más que aportar que otros. Los humanos son lo suficientemente valientes, pero carecen del conocimiento tecnológico de las especies más antiguas. Lisa habló por primera vez. Quizás la tecnología no lo sea todo. A veces se necesita algo más que armas avanzadas y sistemas informáticos. ¿Cómo qué? Tear preguntó, con la voz cargada de burla. Fuerza mágica, piel invulnerable, la capacidad de matar gigantes con rocas. La multitud alienígena se rió entre dientes y parloteó con diversión. La cara de Amy se puso aún más roja, pero Jake permaneció tranquilo. Ya había tenido que lidiar con ese tipo de actitud antes, durante el entrenamiento en la Tierra. Como saber que a veces lo imposible es simplemente algo que nadie se ha esforzado lo suficiente por hacer todavía. Jake dijo en voz baja antes de que alguien pudiera responder. La bocina de emergencia del barco comenzó a sonar. Las luces rojas destellaron por todo el Mesaul mientras la voz artificial de la computadora de la nave llenaba el aire. Todo el personal se presenta en sus puestos de batalla. Esto no es un simulacro. Todo el personal debe presentarse inmediatamente en sus puestos de batalla. El Mesaul estalló en un caos organizado mientras los miembros de la tripulación se apresuraban a llegar a sus posiciones asignadas. Jake agarró a su escuadrón y se dirigió a la puerta, pero Texar les bloqueó el camino. «Intentad no interponeros en nuestro camino, humanos», dijo el Zapirano. «Una verdadera guerra requiere algo más que cuentos para dormir». Mientras corrían por los pasillos hacia sus estaciones, Amy alcanzó a Jake. «Señor, ¿por qué no les contó sobre los ganadores de la medalla de honor, los verdaderos héroes de nuestras guerras?» Jake meneó la cabeza mientras doblaban una esquina. Porque tampoco hubieran creído esas historias. Algunas cosas no se pueden explicar con palabras. Llegaron al centro táctico donde el almirante Khan estaba estudiando una pantalla holográfica. La imagen mostraba el espacio a su alrededor con docenas de puntos rojos moviéndose hacia su posición. Jake nunca había visto tantos contactos enemigos a la vez. «¿Cuál es la situación, almirante?», Jake preguntó. Caín miró hacia arriba. Su rostro curtido se mostraba sombrío. «Flota devoradora. La más grande que jamás hayamos encontrado. Se dirigen directamente al sistema Nueva Centauri. 12.000 millones de personas viven allí». Los humanos contemplaron la pantalla con horror. Habían oído hablar de los devoradores durante sus informes. Seres mecánicos que consumían mundos enteros para obtener materias primas. Nadie había detenido con éxito una gran flota de devoradores. «¿Cuántas naves tienen?», preguntó Tony. «Más de 300 contactos confirmados», respondió Caín. «Nuestra inteligencia sugiere que ya han consumido 17 sistemas. Son más fuertes que nunca». Lisa Wang estudió la pantalla táctica. «¿Cuál es nuestro plan, señor?». La expresión de Kane se volvió aún más seria. «Vamos a intentar algo que nunca se ha intentado. Un pequeño equipo de ataque se infiltrará en su nave de mando e implantará un virus cuántico directamente en su red central». La sala quedó en silencio. Todos sabían lo que eso significaba. Nadie había regresado jamás del interior de una nave devoradora. Las naves mecánicas estaban diseñadas para procesar materia orgánica y convertirla en combustible. «Sería una misión suicida, señor». Amy dijo en voz baja. «¿Qué? Nuestras posibilidades de éxito». El almirante Caín los miró a cada uno por turno. «Honestamente, la computadora calcula menos del 1% de probabilidad de éxito de la misión y 0% de probabilidad de supervivencia para el equipo de ataque». Jake sintió un vuelco en el estómago, pero su voz se mantuvo firme. «¿Cuándo nos vamos, señor?». El almirante sonrió con tristeza. «Todavía no he pedido voluntarios, comandante». «No necesita preguntar», respondió Jake. «Mi equipo está listo». Desde el otro lado del centro táctico, la voz de Tesfar se impuso al ruido de los preparativos. «Más fantasía humana. No se pueden combatir las matemáticas con la mitología». Jake no respondió,
pero Amy notó que la mirada en sus ojos había cambiado. Era la misma mirada que había visto en imágenes históricas de soldados antes de batallas imposibles. La misma mirada que había inspirado todas esas viejas historias sobre héroes que enfrentaban adversidades abrumadoras. Tal vez los extraterrestres tenían razón sobre que los mitos humanos eran primitivos. Pero a medida que los puntos rojos en la pantalla se hacían más grandes, Amy comenzó a preguntarse si podría haber más verdad en esas viejas historias de lo que nadie creía. La sala de reuniones estaba llena de los mejores soldados de todas las especies en el Alianza Galáctica. Jake se sentó con su escuadrón humano cerca del frente, mientras guerreros alienígenas ocupaban el resto de los asientos. La enorme pantalla holográfica mostraba la flota devoradora que se acercaba con todo su aterrador detalle. El almirante Caín se encontraba de pie ante las fuerzas reunidas, con rostro serio. La situación es peor de lo que pensábamos inicialmente. Nuestros sensores de largo alcance han confirmado que esta flota devoradora ha consumido número 17, sino 23 sistemas estelares. Están procesando materia más rápido que nunca. Un murmullo de preocupación recorrió la sala. Jake observó cómo la pantalla enfocaba las naves devoradoras individualmente. Parecían pesadillas mecánicas. Estructuras metálicas retorcidas cubiertas de brazos de procesamiento y tubos colectores. La nave más grande en el centro medía fácilmente 50 kilómetros de largo. Esa es su nave de mando, continuó Caín, señalando la enorme nave. Inteligencia cree que contiene la red central que coordina toda la flota. Si podemos desactivarla, las demás naves deberían perder cohesión y volverse vulnerables a un ataque convencional. El capitán de guerra Tesbar levantó una mano con garras. ¿Qué tipo de defensas tiene la nave de mando? Todas. Caín respondió con gravedad. Escudos de energía, rayos de partículas, enjambres de drones de combate, y esos son solo las defensas externas. En el interior, la nave está diseñada para procesar materia orgánica. La atmósfera es corrosiva para la mayoría de las formas de vida. La gravedad fluctúa enormemente y hay defensores mecánicos por toda la nave. La antena del comandante de la colmena, Satch, se movió nerviosamente. ¿Alguien ha abordado con éxito una nave devoradora? 17 equipos han intentado infiltrarse en los últimos 50 años, dijo Caín. Ninguno regresó. Ni siquiera sabemos qué les sucedió. La sala quedó en silencio. Jake podía sentir el peso del miedo invadiendo a los soldados reunidos. Incluso los guerreros más valientes de las especies más avanzadas comenzaban a comprender la verdadera naturaleza de lo que enfrentaban. Sin embargo, Caín continuó, nuestros científicos han desarrollado una nueva arma, un virus cuántico que puede cargarse directamente en la red devoradora. Una vez dentro de su sistema, provocará un fallo en cascada que debería destruir toda la flota, dijo Amy inclinándose hacia adelante. ¿Cuál es el truco, señor? El virus debe instalarse manualmente en el núcleo central de procesamiento, explicó Caín. Y el proceso de instalación tarda 15 minutos. El equipo de ataque tendrá que abrirse paso hasta el centro de la nave, mantener la posición contra todos los defensores y sobrevivir el tiempo suficiente para que se complete la carga, silbó Tony en voz baja. 15 minutos dentro de una nave diseñada para comernos vivos. La probabilidad matemática de éxito es del 0,7%. Anunció el Dr. Vescala, el oficial científico de siliconita de la nave. Su cuerpo cristalino tintineaba suavemente mientras hablaba. La probabilidad de supervivencia del equipo de ataque es estadísticamente 0. Jake se puso de pie. Almirante, me ofrezco voluntario para la misión. Sin dudarlo, Amy, Tony y Lisa también se pusieron de pie. Estamos con él, señor, dijo Amy. Caín asintió lentamente. Esperaba lo mismo de ustedes, los humanos, pero esta misión requerirá un escuadrón completo. También necesitamos voluntarios de otras especies. La habitación permaneció en silencio durante un largo momento. Jake podía ver a los soldados alienígenas mirándose unos a otros,
calculando probabilidades, sopesando riesgos. Finalmente, Tesbar se puso de pie. El ejército saperiano no permitirá que los humanos enfrenten esto solos, dijo, aunque su voz carecía de la confianza habitual. Sach se levantó después. La colmena crillana está con la alianza. Ella parloteó, aunque sus antebrazos temblaban ligeramente. 2 comandos de Acuario y un guerrero de Siliconita también se ofrecieron como voluntarios. Jake sintió una mezcla de gratitud y preocupación. Eran buenos soldados, pero podía ver el miedo en sus ojos. Se ofrecieron como voluntarios por obligación, no porque creyeran que podían tener éxito. Excelente, dijo Caín. Tienen 6 horas para prepararse. El equipo de ataque despegará en un transporte furtivo modificado. El comandante Morrison liderará la misión. Cuando terminó la sesión informativa, Tesbar se acercó a Jake. Humano, debo preguntar. ¿Realmente crees que esta misión puede tener éxito? Jake se encontró con los ojos amarillos del extraterrestre. Creo que tiene que tener éxito. 12.000 millones de personas cuentan con nosotros. Eso no es una respuesta, insistió Texar. Las matemáticas son claras. Estamos volando hacia una muerte segura. Tal vez, dijo Jake en voz baja. Pero a veces las matemáticas no lo explican todo. En la bahía de preparación, el escuadrón de Jake pasaba su tiempo de manera diferente a sus compañeros alienígenas. Mientras las otras especies realizaban las comprobaciones finales del equipo y revisaban los datos tácticos, los humanos se sentaban juntos a compartir historias. ¿Recuerdas aquella vez en el entrenamiento básico cuando dijeron que no podríamos completar la carrera de obstáculos en menos de 10 minutos? Dijo Tony, revisando su arma por tercera vez. Lisa se rió. Rodríguez lo hizo aquí en 8 minutos exactos, incluso con un esguince de tobillo. Eso no fue nada, añadió Amy. ¿Qué pasa cuando nos dijeron que el ejercicio de supervivencia era imposible? 30 días en el desierto con suministros mínimos. No solo sobrevivimos, dijo Jake con una pequeña sonrisa. Regresamos en mejor forma que cuando empezamos. Texar, que estaba ajustando su armadura cerca, escuchó la conversación. Fueron ejercicios de entrenamiento con protocolos de seguridad. Esto es diferente. ¿Lo es? Jake preguntó. Cada generación de seres humanos se ha enfrentado a dificultades imposibles. Nuestros antepasados cruzaron océanos en barcos de madera sin saber qué había al otro lado. Escalaron montañas que no se podían escalar. Exploraron lugares que no se podían explorar y sobrevivieron a cosas que no se podían sobrevivir. Esos son más de tus mitos, dijo Sach entre dientes desde el otro lado de la bahía. No, dijo Amy con firmeza. Esos son hechos históricos. Los humanos han estado haciendo cosas imposibles durante miles de años. Seguimos aquí, ¿no? Los soldados alienígenas intercambiaron miradas. Habían estudiado historia humana como parte de su entrenamiento de integración, pero se habían centrado en tecnología y tácticas militares. Sabían de guerras y conquistas humanas, pero nunca habían comprendido realmente que impulsaba a los humanos a intentar cosas que la lógica decía que eran imposibles. Hay algo más, dijo Lisa, dirigiéndose al grupo. En todas nuestras viejas historias, los héroes no ganan porque sean más fuertes o más inteligentes que los demás. Ganan porque se niegan a rendirse, incluso cuando rendirse tiene todo el sentido. Tony asintió. Toda cultura humana tiene historias así. Diferentes nombres, diferentes lugares, pero siempre el mismo mensaje. A veces hay que intentarlo, incluso cuando sabes que probablemente fracasarás. Jake se puso de pie y se dirigió a todo el equipo de ataque. Miren, no les voy a mentir. Las probabilidades son malas. Realmente malas. Pero no luchamos solo por estadísticas o probabilidades. Luchamos por esos 12.000 millones de personas que cuentan. Nos encomendó hacer algo inédito. Hizo una pausa y observó a cada miembro del equipo. Cada especie aquí tiene algo especial que aportar. Los zafirianos poseen una brillantez táctica.
Los crillanos tienen una mente de colmena coordinada. Los acuarianos tienen adaptabilidad. Los siliconitas tienen habilidades de interfaz tecnológica. ¿Y los humanos?, preguntó Desbar. Jake sonrió. Los humanos tienen la mala costumbre de hacer cosas que deberían ser imposibles. La última hora antes del lanzamiento transcurrió en una preparación silenciosa. Los alienígenas meditaban o realizaban rituales específicos de su especie. Los humanos contaban más historias, relatos de gente común que se convirtió en leyenda cuando todo parecía perdido. Al abordar el transporte furtivo, el almirante Caín tomó a Jake aparte. Comandante, quiero que sepa que esta misión no fue diseñada para el éxito. Fue diseñado para darle tiempo a la flota para evacuar Nueva Centauri. Si puede ganarnos aunque sea unas horas, asintió Jake. Lo entiendo, señor, pero con todo respeto, no planeamos demorarnos. Planeamos ganar. Caín pareció sorprendido. Comandante, ha visto el mismo análisis táctico que nosotros. Los parámetros de la misión son imposibles. Sí, señor. Jake lo interrumpió. Menos mal que los humanos se especializan en lo imposible. Mientras el transporte despegaba hacia la flota devoradora, Jake se recostó en su asiento. A su alrededor, sus compañeros alienígenas revisaban su equipo por última vez. Podía oler su miedo. El olor ácido de los crillanos, el sabor metálico en el aire de la energía nerviosa de los siliconitas, las vibraciones de baja frecuencia de los ansiosos acuario. Pero de su escuadrón humano, percibió algo diferente. No la ausencia de miedo. Estaban tan asustados como todos los demás. Pero debajo del miedo había algo que sus aliados alienígenas no parecían poseer. Una obstinada negativa a aceptar que imposible significaba imposible. Amy lo miró y sonrió. «Creen que escribirán historias sobre nosotros algún día», respondió Jake. «La pregunta es si las llamarán historia o mitología». El transporte se deslizó silenciosamente por el espacio hacia la pesadilla mecánica que los aguardaba, llevando 9 soldados en una misión, que no pudo completarse, liderado por una especie que nunca había aprendido a rendirse. La nave de mando devoradora llenaba toda su pantalla. Jake había visto las pantallas tácticas, pero nada lo había preparado para la realidad de verla de cerca. La enorme nave parecía un cáncer mecánico, todo metal retorcido y tubos de procesamiento. Extrañas luces parpadeaban en su superficie mientras consumía escombros y asteroides más pequeños, creciendo incluso mientras observaban. «Santo cielo», susurró Tony desde su asiento. «Se está comiendo todo un campo de asteroides». El transporte furtivo se estremeció al entrar en el perímetro defensivo de la nave. Olas de cazas mecánicos los pasaron como insectos furiosos, pero sus sistemas de sigilo resistieron. El piloto, un hábil acuariano llamado Comandante Nexara, los guió a través del caos con precisión experta. Acercándose al punto de inserción, anunció Nexara a través del intercomunicador de la nave. «Prepárense para las alarmas», sonó repentinamente por todo el transporte. Luces rojas de advertencia iluminaron el compartimento de pasajeros mientras la nave se balanceaba violentamente. «Nos han detectado», gritó Nexara. «Cazas acercándose a nuestra posición». A través de por las ventanas, Jake pudo ver a los interceptores devoradores acercándose en masa. Las naves mecánicas se movían con una precisión inhumana, sus armas ya cargando con energía letal. «¿Podemos escapar de ellos?», preguntó Amy, aferrándose a sus ataduras. «Negativo», respondió el piloto. «Estamos tomando medidas evasivas, pero nuestro sigilo está comprometido». El transporte se sacudió y se balanceó cuando el rayo de energía los atravesó. Las escamas de Texar se habían vuelto verde pálido, una señal de estrés extremo entre los sapirianos. Sax parloteaba rápidamente en su lengua materna mientras los 2 comandos de Acuario flotaban tensos en sus trajes de movilidad. «Prepárense para el impacto». Nexara advirtió que un rayo de energía masivo golpeó su motor de babor.
El transporte giró violentamente mientras las explosiones sacudían la nave. Jake sintió un vuelco en el estómago cuando la gravedad artificial falló y cayeron por el espacio. «Vamos a caer», anunció el piloto. Aterrizaje de emergencia en la bahía de procesamiento 7. Esto va a ser duro. Jake observó por la ventana cómo se precipitaban hacia una abertura en el casco de la nave devoradora. La bahía de procesamiento estaba una pesadilla de brazos mecánicos y sistemas de transporte, todos diseñados para descomponer el material capturado en componentes utilizables. El transporte golpeó la cubierta con fuerza, derrapando sobre el suelo metálico antes de estrellarse contra una unidad de procesamiento. Saltaron chispas al activarse los sistemas de emergencia. Jake notó el sabor a sangre en la boca y un dolor agudo en el hombro izquierdo. «¡Atención!», gritó en cuanto la nave dejó de moverse. «Carter aquí, golpeado pero funcional. Rodríguez presente, señor. Creo que me rompí algunas costillas». Wong informa. «Solo cortes menores». Los miembros del equipo alienígena también gritaron, aunque la voz de Sach sonaba dolorida. Jake miró alrededor de los restos de su transporte y vio a la comandante Kriliana atrapada bajo una viga caída. Fluido verde. Sangre Kriliana tirando bajo ella. «Zack está gravemente herido», informó Amy, arrodillada junto a la guerrera insectoide. «La viga le está inmovilizando la parte inferior del cuerpo». Texar examinó la situación con su escáner táctico. La viga pesa aproximadamente 800 kilogramos. Necesitaríamos asistencia mecánica para moverla con seguridad. «No tenemos asistencia mecánica», dijo Jake, acercándose para examinar a la persona atrapada. «Extraterrestre». Tony se acercó cojeando, apoyándose el costado izquierdo, donde tenía las costillas dañadas. «Jefe, tenemos que movernos. Oigo cómo se activa la maquinaria ahí fuera. Este lugar va a empezar a procesar pronto». A través del casco dañado del transporte, pudieron ver cómo la bahía de procesamiento cobraba vida. Enormes brazos mecánicos descendían del techo. Mientras las cintas transportadoras empezaban a mover los escombros capturados hacia las estaciones de molienda, el aire mismo empezaba a cambiar, volviéndose denso con vapores químicos diseñados para descomponer la materia orgánica. «La dejamos», dijo Texar en voz baja. «El protocolo militar es claro. No podemos arriesgar la misión por una sola persona». Jake miró al capitán Sapiriano con incredulidad. «No vamos a dejar a nadie atrás». «Comandante Morrison, sea lógico», insistió Tesbar. «No podemos mover la viga sin el equipo adecuado. Intentar un rescate solo resultará en más bajas». Amy revisó su escáner y levantó la vista con preocupación. «Jake, la atmósfera aquí dentro se está volviendo corrosiva. Tenemos quizás 10 minutos antes de que nuestros trajes ambientales empiecen a fallar». Lisa había estado examinando la viga caída. «No es solo el peso. La cosa es que, apretado contra la estructura del transporte. Incluso si pudiéramos levantarlo, no hay dónde moverlo». Jake se arrodilló junto a Sach, quien estaba consciente pero claramente con un dolor intenso. «Aguante, comandante. Lo sacaremos». «Jake humano», Sach parloteó débilmente. «Su agradecimiento habla por sí solo. Salven la misión. Salven a muchos». «No», dijo Jake con firmeza. Se levantó y examinó la viga más de cerca. «Tony, Amy, Lisa, ayúdenme con esto». «Señor», dijo Tony a regañadientes. «Odio decirlo, pero puede que tengan razón. No tenemos la fuerza para mover esa cosa». Jake agarró la viga con ambas manos. «Tal vez no por separado, sino juntas». «Amy, ¿recuerdas lo que me dijiste de Hércules? A veces la gente se vuelve más fuerte de lo que debería ser». Amy lo miró con incertidumbre. «Jake, eso era solo una historia». «¿Lo era?», preguntó Jake. «Lisa, has leído sobre gente común que levanta autos de víctimas atrapadas durante emergencias, ¿verdad? ¿Madres moviendo rocas para salvar a sus hijos?». Lisa asintió lentamente.
fuerza histérica, adrenalina que permite a la gente para superar los límites físicos normales. Pero esa viga es solo metal y física. Jake lo interrumpió. Tony, tu abuelo sirvió en la infantería. ¿Alguna vez te contó sobre las cosas imposibles que hacían los soldados cuando sus compañeros estaban en apuros? La expresión de Tony cambió al recordar viejas historias familiares. Solía decir que en combate, la gente normal podía volverse sobrehumana cuando era necesario. La atmósfera corrosiva se estaba haciendo más fuerte. Jake podía ver a sus compañeros alienígenas mirándolo como si hubiera perdido la cabeza. En sus culturas, se aceptaba la realidad matemática. No se intentaban cosas que la física decía que eran imposibles. Esto es una locura. Tex siseó. Se matarán intentando lograr lo imposible. Jake se colocó en un extremo de la viga. Tal vez, pero no la dejaremos atrás. Amy, Lisa, Tony, ¿me acompañan? Sin dudarlo, su escuadrón tomó posiciones alrededor de la viga atrapada. No discutieron la física ni calcularon sus posibilidades. Simplemente actuaron con la fe de que a veces los humanos podían superar sus limitaciones normales. A la de 3, dijo Jake. 1, 2, 3. Ellos al levantarse, Jake sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba ante el peso imposible. Su visión se nubló y sentía como si sus brazos se desgarraran. Pero la viga se movió ligeramente al principio, luego más a medida que sus compañeros sumaban fuerza a la suya. Los soldados alienígenas observaron con asombro cómo 4 humanos, de alguna manera, movían 800 kilogramos de metal que deberían haber requerido asistencia mecánica. No era magia ni fuerza sobrenatural. Era la peculiar capacidad humana de ir más allá de los límites normales cuando la vida de alguien más dependía de ello. Ahora, Amy gritó con los dientes apretados. Lisa agarró a Satch y apartó al crillano herido justo cuando la fuerza humana se agotaba. La viga se estrelló justo donde Satch había quedado atrapado momentos antes. Jake cayó de rodillas, temblando por el esfuerzo. Sus compañeros estaban en condiciones similares, pero todos sonreían. Habían hecho algo que el modelo informático decía que era imposible. Desbar los miró con sus ojos amarillos muy abiertos. ¿Cómo lo hicieron? Los cálculos matemáticos lo demostraban claramente. A veces las matemáticas no lo explican todo. Jake jadeó, luchando por ponerse de pie, como en lo que se convierte la gente cuando se niega a dejar sus amigos mueren. Zack, a pesar de sus heridas, logró ponerse de pie con la ayuda de Lisa. Jake, humana, parloteó suavemente. Quizás tus antiguas historias contengan más verdad de la que mi gente entendía. El sonido de maquinaria acercándose interrumpió su momento. A través de la entrada principal de la bahía de procesamiento, pudieron ver a los guardias mecánicos respondiendo a su impacto. Rayos rojos de escaneo recorrieron la zona mientras las máquinas comenzaban a acercarse. Hora de irnos, anunció Jake, revisando su arma. Tenemos que entregar un virus en unos 9 minutos antes de que esta atmósfera nos corroa los trajes. Mientras se dirigían a la salida de la bahía, se puso a caminar junto a Jake. Comandante, lo que acaba de hacer no debería haber sido posible. Jake esbozó una sonrisa cansada. Bienvenido a trabajar con humanos, capitán. Nos especializamos en cosas que no deberían ser posibles. El equipo avanzó hacia la pesadilla mecánica del interior de la nave devorador. Pero algo había cambiado. Los soldados alienígenas ahora miraban a sus compañeros humanos de manera diferente. Habían presenciado algo que desafió todo lo que creían saber sobre la física, la lógica y los límites de los seres orgánicos. Amy notó el cambio de actitud mientras recorrían los sinuosos pasillos. Creo que están empezando a entender, le dijo en voz baja a Jake. ¿Entender qué? ¿Por qué nuestros antepasados contaban historias sobre héroes que hacían cosas imposibles? No eran fantasías. Eran registros históricos de lo que los humanos llegan a ser cuando todo depende de ellos. Detrás de ellos,
Las máquinas procesadoras comenzaron a convertir sus vehículos accidentados en materias primas. Pero más adelante se encontraba el núcleo central de la nave, y una misión que sus aliados alienígenas comenzaban a pensar que podría no ser tan imposible como habían calculado. Cuanto más se adentraban en la nave devoradora, más pesadilla se volvía. Los pasillos estaban llenos de tubos de procesamiento que ocasionalmente contenían materia orgánica parcialmente disuelta, restos de grupos de abordaje anteriores. El aire mismo parecía estar vivo con susurros mecánicos mientras los sistemas de la nave se comunicaban en idiomas que ninguna mente orgánica podía entender. Jake guió al equipo a través de un laberinto de pasajes, siguiendo la ruta que su inteligencia les había proporcionado. Pero el barco cambiaba constantemente y se reconstruía a medida que procesaba nuevos materiales. Lo que debería haber sido un camino directo hacia el núcleo central se había convertido en un viaje tortuoso a través del infierno mecánico. Los trajes ambientales tienen un 60% de integridad, informó Lisa mientras revisaba su escáner. La atmósfera corrosiva está destruyendo nuestra protección más rápido de lo esperado. Tear consultó su pantalla táctica. A este paso, quizá tengamos 30 minutos antes de que el traje falle. El núcleo central está todavía a 12 kilómetros de distancia. Entonces nos movemos más rápido, dijo Jake simplemente. Emergieron en una enorme cámara llena de maquinaria de procesamiento. Brazos enormes se movían por el espacio, clasificando y moliendo los materiales capturados. El ruido era abrumador, metal rechinando, productos químicos silbando y el zumbido constante de los conductos de energía. Los sensores de movimiento están detectando defensores mecánicos, advirtió Amy. Muchos de ellos, como si hubieran sido convocados por sus palabras, eran robots con forma de araña que surgieron de huecos ocultos por toda la cámara. Cada máquina era del tamaño de un vehículo pequeño con herramientas de corte y armas de energía montadas en brazos articulados. Su rayo rojo de exploración recorrió el área antes de centrarse en los intrusos. 12 hostiles confirmados, informó Tony, levantando su arma. Más cosas vienen de los pasajes traseros. Los defensores mecánicos atacaron sin previo aviso. Rayos de energía atravesaron el aire mientras las máquinas araña se desplazaban hacia ellos con una velocidad inhumana. Jake se zambulló detrás de una unidad de procesamiento mientras el metal chispeaba a su alrededor. Zack, ¿puedes interactuar con sus sistemas? Llamó al herido Krillyan. Negativo, respondió ella entre dientes, devolviendo el fuego con su rifle de plasma. Su cifrado cambia constantemente. Mis protocolos de mente colmena no pueden penetrar su red. La batalla rápidamente se volvió desesperada. Los defensores mecánicos eran rápidos, estaban bien armados y parecían tener munición ilimitada. Peor aún, su armadura estaba diseñada para resistir armas militares. Los disparos del equipo saltaron de sus casquillos metálicos sin causar daño. ¿No estaban penetrando su armadura? Lisa gritó por encima del ruido de la batalla. Jake observó cómo una de las máquinas araña acorralaba a los dos comandos de Acuario. Su fisiología basada en el agua los hacía particularmente vulnerables a las armas de energía. En cuestión de segundos, quedarían abrumados. Sin pensarlo, Jake corrió a través del terreno abierto hacia los acuarianos atrapados. Un rayo de energía pasó zumbando a su lado mientras corría, pero de alguna manera ninguno dio en el blanco. Llegó al defensor mecánico justo cuando estaba a punto de disparar contra los indefensos alienígenas. Jake agarró el arma de energía de la máquina y la giró con todas sus fuerzas. El soporte del arma, diseñado para soportar una fuerza tremenda, se rompió como una ramita en sus manos. La máquina araña volvió su atención hacia él, pero Jake ya se estaba moviendo. Levantó todo el robot, casi media tonelada de metal y circuitos, y lo arrojó contra otro defensor. Los soldados alienígenas dejaron de luchar y se quedaron mirando. Lo que acababan de presenciar debería haber sido físicamente imposible. Se necesitaban herramientas especializadas para quitar el soporte del arma de la máquina araña.
El robot en sí pesaba mucho más de lo que cualquier ser orgánico debería ser capaz de levantar, y mucho menos lanzar. ¡Jaque! Amy gritó. Detrás de ti. 3 defensores más se acercaban a su posición. Jaque se giró para mirarlos y sus compañeros de equipo vieron algo en su expresión que les recordó las viejas historias humanas. Se movía como los héroes de las leyendas antiguas, no más rápido de lo humanamente posible, pero con una precisión y determinación que trascendía los límites normales. La primera máquina se abalanzó sobre él con cuchillas cortantes giratorias. Jaque atrapó su brazo en pleno movimiento y aprovechó el impulso del robot para destrozarlo. El segundo defensor disparó un rayo de energía que debería haber sido imposible de esquivar a corta distancia. Pero Jaque se movía con una intuición que parecía predecir dónde caería el rayo. Tony, todavía recuperándose de sus costillas rotas, se encontró enfrentándose solo a 4 defensores. La probabilidad matemática de supervivencia era esencialmente 0. Pero mientras observaba la actuación imposible de Jaque, algo cambió en su mente. El dolor en su costado se desvaneció y fue reemplazado por una oleada de fuerza que no sabía que poseía. El rifle de Tony se quedó sin munición, pero en lugar de retirarse, cargó contra la máquina más cercana con sus propias manos. Sus compañeros de escuadrón observaron con asombro cómo literalmente destrozaba al defensor, atravesando una armadura de metal que debería haber requerido herramientas industriales para dañarla. «Esto es imposible», susurró Tesbar. Su escáner táctico no podía explicar lo que estaba presenciando. Amy se encontró rodeada por 3 máquinas araña. Sus armas de energía se activaron y no había ningún lugar hacia donde correr. Pero mientras miraba a sus compañeros de equipo realizando hazañas imposibles, recordó las historias que su abuela le había contado sobre Joan de Arco, una adolescente campesina que de alguna manera convencía a los reyes y derrotaba ejércitos. Amy se movió a través de los rayos de energía como si pudiera verlos antes de que dispararan. Sus movimientos seguían siendo humanos, pero parecía saber exactamente dónde iría cada disparo. Llegó hasta la primera máquina y la golpeó con la culata de su rifle. El impacto debería haber causado un daño mínimo, pero de alguna manera el procesador central del robot se hizo añicos. Lisa vio a sus amigos trascender sus limitaciones normales y sintió que el mismo cambio le sucedía a ella. Los defensores mecánicos que momentos antes parecían tan amenazantes ahora parecían lentos y torpes. Se movió entre ellos como una bailarina, golpeando con precisión quirúrgica las articulaciones y los puntos débiles que no debería haber podido identificar. En menos de 5 minutos, 12 defensores mecánicos militares fueron destruidos por 4 humanos usando nada más que armas personales en sus manos desnudas. Los soldados alienígenas se quedaron en el repentino silencio tratando de procesar lo que habían presenciado. «Informe de situación», dijo Jaque con calma, como si nada inusual hubiera sucedido. «Todos los hostiles eliminados», respondió Amy, revisando su escáner con manos temblorosas. Tesfar se acercó a Jaque lentamente, con sus ojos amarillos abiertos por la sorpresa. «Comandante Morrison, ¿cómo hizo eso? Los requisitos de fuerza por sí solos». «No lo sé», respondió Jaque honestamente. «Simplemente sucedió tal y como tenía que suceder». Sacha avanzó cojeando, estudiando los restos de las máquinas destruidas. En nuestras leyendas, se decía que las antiguas reinas colmena poseían una fuerza más allá de la física para proteger a sus crías. Pero aquellos eran mitos, historias de tiempos primitivos. «Tal vez no eran mitos», dijo Lisa en voz baja. «Tal vez eran solo registros de lo que las personas se convierten cuando tienen algo por lo que vale la pena luchar». El guerrero de siliconita, cuyo cuerpo cristalino había estado tintineando nerviosamente durante toda la batalla, de repente habló. «Mi gente tiene registros computacionales que se remontan a milenios. Hay casos documentados de individuos que superan los parámetros físicos durante un estrés extremo, pero nada como lo que acabo de observar». Tony examinaba sus manos y se preguntaba. «Desgarré una armadura de grado militar como si fuera papel. Eso debería ser imposible».
Debería serlo, asintió Amy. Pero aquí estamos. Continuaron adentrándose en el barco, pero la dinámica había cambiado por completo. Los soldados alienígenas ya no veían a sus compañeros humanos como guerreros primitivos que dependían de la mitología. En lugar de tecnología, estaban empezando a comprender que los mitos humanos podían ser algo completamente distinto. Documentación histórica de la habilidad más notable de su especie. Cuando se acercaron a otra cámara, se encontraron con un enorme guardián mecánico que bloqueaba su camino. La máquina tenía 10 pies de alto y estaba armada con suficiente armamento para arrasar un edificio. Según sus análisis tácticos, era completamente inexpugnable. ¿Recomendaciones?, preguntó Jake al equipo. Texar estudió su escáner y negó con la cabeza. La armadura es demasiado gruesa. Nuestras armas no pueden penetrarlo. La opción lógica es encontrar una ruta alternativa. ¿Cuánto tiempo tomaría eso? Amy preguntó. Aproximadamente 40 minutos, respondió el Zapiran. Pero nuestros trajes ambientales fallarán en 23 minutos. Jake miró al enorme guardián que bloqueaba su camino hacia el núcleo central. Por lógica, era un obstáculo insuperable. Sus armas no pudieron dañarlo. No pudieron evitarlo. Y no tuvieron tiempo de encontrar otra ruta. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Lisa, dijo Jake con una sonrisa, la misma expresión que sus compañeros habían visto antes de que levantara el rayo imposible para salvar a Satch. Lo superaremos. Los soldados alienígenas empezaron a protestar, pero se detuvieron. Ya habían visto a humanos lograr lo imposible 2 veces. Quizás, solo quizás, estaban a punto de presenciarlo de nuevo. Mientras Jake se acercaba al guardián mecánico, Tesbar se dio cuenta de algo que lo conmovió profundamente. Los humanos no ignoraban la lógica ni las matemáticas. Accedían a algo que las matemáticas no podían medir. La misma fuerza que había inspirado todas las leyendas y mitos de la historia humana. El guardián encendió sus armas, con rayos rojos enfocados en el pequeño humano, que caminaba hacia una muerte segura. Pero Jake siguió caminando y sus compañeros lo siguieron. Ya no eran solo soldados cumpliendo órdenes. Eran leyendas en ciernes. Las enormes armas del guardián seguían a Jake mientras se acercaba. Las lecturas de energía se dispararon mientras la máquina se preparaba para disparar suficiente energía concentrada para vaporizar un tanque. La parte lógica de la mente de Jake gritaba que caminaba hacia una muerte segura, pero él seguía avanzando. Jake, detente, gritó Amy. Esa cosa te matará. Jake se detuvo y miró a su equipo, tanto humano como alienígena. Tal vez, pero 12.000 millones de personas cuentan con nosotros para llegar a ese núcleo central. A veces hay que intentarlo, incluso cuando la lógica dice que no se puede ganar. El guardián disparó. Un rayo de energía pura se dirigió hacia Jake, lo suficientemente brillante como para cegar temporalmente a todos en la cámara. Pero de alguna manera, imposiblemente, Jake no estaba allí cuando el rayo impactó. Se había hecho a un lado justo en el momento preciso, como si hubiera sabido dónde iría el disparo antes de que la máquina siquiera apuntara. El guardián recalculó y disparó de nuevo. Esta vez, Jake rodó bajo él. Rayo, salió corriendo y saltó más alto de lo que cualquier humano debería ser capaz de saltar. Aterrizó en el brazo de la máquina y comenzó a ascender hacia su unidad central de procesamiento. Imposible, susurró Texar. El tiempo de reacción requerido. Ningún ser orgánico puede moverse tan rápido. Pero Amy comenzaba a comprender. No se mueve más rápido de lo normal. Se mueve exactamente tan rápido como necesita. Como si el sistema de puntería de la máquina tuviera puntos ciegos que él pueda. Mira. El guardián intentó zafarse de Jake, pero éste se aferró con una fuerza que desafiaba su masa muscular. Cuando la máquina blandió su enorme brazo hacia la pared para aplastarlo, Jake saltó de nuevo, esta vez aterrizando sobre la cabeza del robot.
Tony vio a su comandante destrozar la armadura del guardián con las manos desnudas y sintió la misma fuerza inimaginable recorriendo su propio cuerpo sin discutir tácticas ni calcular probabilidades. Cargó contra la máquina desde el otro lado. Lisa y Amy se unieron al ataque, moviéndose con la misma precisión inhumana que habían mostrado contra las máquinas araña. Atacaron articulaciones y puntos débiles que no deberían haber podido identificar. Mientras las armas de la máquina, por alguna razón, fallaban por centímetros, los soldados alienígenas observaban con asombro cómo 4 humanos destruían sistemáticamente a un guardián que debería haber sido invulnerable a las armas personales. Pero más que la hazaña física, presenciaban algo que desafiaba su comprensión de la realidad misma. No solo luchaban contra la máquina, parloteó Satch con asombro. Se negaban a aceptar que no pudiera ser derrotada. El guardián cayó con estrépito, que sacudió toda la cámara. Jake permaneció de pie sobre los escombros, respirando con dificultad, pero ileso. Su traje ambiental mostraba daños por rayos de energía que habían estado a milímetros de impactarlo, pero de alguna manera permaneció intacto. El cuerpo central está justo delante, informó Amy, consultando su escáner. Pero Jake, los trajes ambientales tienen un 15% de integridad. Tenemos quizás 10 minutos antes de que fallen por completo. Entraron en la cámara final y se detuvieron horrorizados. El núcleo central era una esfera de metal retorcido y conductos de energía suspendida en medio de un vasto espacio. El punto de carga del virus cuántico estaba en el mismo centro, requiriendo que alguien navegara a través de un laberinto de barreras de energía mortales y sistemas defensivos. Peor aún, el proceso de instalación tomaría 15 minutos en un entorno que los mataría en 10. Las matemáticas son imposibles, anunció el guerrero de silicio después de realizar cálculos. No podemos llegar al punto de carga y sobrevivir lo suficiente para completar la instalación. Jake estudió las defensas de la cámara. Las barreras de energía cruzaban el espacio en patrones que cambiaban cada pocos segundos. Centinelas robóticos patrullaban la zona, con sensores que podían detectar el más mínimo movimiento. Y en el centro, el punto de carga estaba protegido por un escudo que requería contacto físico para penetrarlo. Tiene que haber una manera, dijo Jake en voz baja. Tesbar miró su pantalla táctica y negó con la cabeza. Comandante, ni siquiera sus habilidades inusuales pueden superar la física básica. Las barreras de energía por sí solas matarían a cualquier ser orgánico. ¿Lo harían?, preguntó Jake. ¿O simplemente matan a cualquiera que acepte que no se pueden superar? Amy comprendió de repente a qué se refería. Las barreras tienen un patrón. Es aleatorio para una computadora, pero tal vez no para la intuición humana. Los siglos se mueven en formaciones precisas, añadió Lisa. Matemáticamente predecibles. ¿Pero qué pasaría si alguien se moviera de forma impredecible? Tony miraba la esfera central con una expresión extraña. ¿Sabes a qué me recuerda esto? A esas viejas historias sobre héroes que tenían que completar tareas imposibles. Hércules limpiando los establos, Perseo matando a Medusa, David enfrentándose a Goliat. Esos eran mitos, parloteó Satch. Pero su voz carecía de convicción. ¿Lo eran?, preguntó Jake. ¿O eran registros históricos? De humanos haciendo exactamente esto, enfrentándose a probabilidades imposibles y encontrando la manera de ganar. Le entregó el dispositivo del virus cuántico a Amy. Voy a abrir un camino hacia el centro. Cuando dé la señal, sígueme. No pienses en las matemáticas ni en las probabilidades. Simplemente muévete como si supieras que lo lograrás. Jake, no. Amy protestó. Incluso si llegas al centro, la instalación tarda 15 minutos. Morirás. Jake sonrió y sus compañeros vieron algo en su expresión que les recordó a todas las estatuas heroicas que habían visto. Tal vez. ¿Pero saben qué tienen en común todas esas viejas historias? Los héroes no hacían cosas imposibles porque fueran sobrehumanos. Las hacían porque se negaban a aceptar que lo imposible significaba imposible. Antes de que nadie pudiera detenerlo,
Jake corrió hacia la cámara. Barreras de energía estallaron a su alrededor al activarse los sistemas defensivos, pero se movió a través de ellas como si viera pasajes seguros que los sensores no podían detectar. Centinelas robóticos le dispararon, pero su sistema de puntería parecía confundido por patrones de movimiento que desafiaban la predicción lógica. Sus compañeros observaban. Jake se quedó atónito al llegar a la esfera central. El escudo protector le exigía colocar ambas manos sobre la superficie y mantener el contacto mientras el virus se cargaba. En cuanto lo tocó, todos los sistemas defensivos de la cámara se enfocaron en su posición. Cargando virus ahora, anunció Amy por el comunicador. Quedaban 15 minutos para la finalización. Rayos de energía llenaron la cámara mientras los sistemas de la nave devoradora intentaban eliminar la amenaza. Pero Jake se mantuvo en el centro, evitando de alguna manera la muerte por márgenes tan pequeños que no se podían medir. Cada disparo fallaba por fracciones de pulgada. Cada barrera de energía parecía tener huecos que solo él podía ver. ¿Cómo lo hace?, preguntó Desfar con asombro. Amy vio a su comandante sobrevivir a lo imposible y finalmente lo comprendió. No está haciendo nada sobrehumano. Él simplemente se niega a aceptar que no puede hacerlo. Las barreras energéticas tienen patrones. Los sistemas de focalización tienen limitaciones. Todo se puede superar si no aceptas que no se puede. A 5 minutos de finalizar la carga, el traje ambiental de Jake finalmente falló. La atmósfera corrosiva comenzó a carcomer su ropa y su piel. La lógica decía que debería desplomarse y morir en cuestión de segundos. En cambio, mantuvo su posición. Sus compañeros de equipo podían verlo luchar, su cuerpo empezando a fallar, pero él se negaba a soltar el punto de carga. El traje de Jake ha desaparecido, informó Tony. Ya debería estar muerto. Pero no lo es, dijo Lisa con creciente asombro. Porque no se dejará morir hasta que el trabajo esté hecho. A falta de 2 minutos para el final, las defensas de la cámara alcanzaron su máxima intensidad. El aire mismo se volvió letal cuando todos los sistemas de armas dispararon simultáneamente. El cuerpo de Jake fue llevado más allá de todos los límites humanos, pero de alguna manera mantuvo contacto con el punto de carga. Carga completa, anunció Amy. El virus cuántico se activó en toda la nave devoradora. Los sistemas comenzaron a fallar en cascada a medida que el código alienígena se propagaba por la red mecánica. Las defensas de la cámara se apagaron cuando el núcleo central perdió el control de sus subsistemas. Jake se desplomó en la cubierta, su cuerpo finalmente sucumbió al daño que debería haberlo matado minutos antes. Pero estaba vivo, consciente y sonriendo. Misión cumplida, susurró mientras el equipo evacuaba a través de los sistemas de la nave que fallaban. Gracias por ayudar al herido Jake. Comandante, ¿qué hizo ahí dentro? Violó todas las leyes de la física que conozco. ¿De verdad?, preguntó Jake débilmente. ¿O simplemente hice lo que los humanos siempre han hecho cuando todo dependía de ello? Escaparon en una lanzadera devoradora justo cuando la nave de mando comenzaba a desintegrarse. Por todo el espacio, la flota mecánica perdió cohesión a medida que el virus se propagaba de nave en nave. En cuestión de horas, toda la armada se había autodestruido. A bordo de la nave de rescate que los recogió, los soldados alienígenas se esforzaban por escribir sus informes de misión. ¿Cómo se documenta lo imposible? ¿Cómo se explica que los seres humanos logren cosas que las matemáticas dicen que no se pueden hacer? Creo que ahora lo entiendo, le dijo Sacha a Amy mientras se recuperaban en la enfermería. Tus mitos no eran historias primitivas. Eran manuales de instrucciones, asintió Amy. Toda cultura humana tiene leyendas sobre personas comunes que hacen cosas extraordinarias. Siempre asumimos que eran fantasías, pero tal vez eran registros históricos de lo que los humanos se convierten cuando se niegan absolutamente a aceptar la derrota. Texar se acercó a la cama médica de Jake, con expresión pensativa. Comandante, le debo una disculpa. Cuando nos conocimos, me burlé de la mitología de su especie.
Pensé que dependía de la fantasía porque carecía de logros reales. Jake sonrió débilmente. Y ahora me doy cuenta de que la mitología humana no es fantasía. Es la documentación de la habilidad más notable de su especie. Superar las limitaciones normales cuando otros dependen de ti. Cada héroe imposible de tus historias probablemente era solo una persona normal que se negaba a aceptar que lo imposible significaba imposible. La noticia de la misión se difundió por toda la Alianza Galáctica. Lo imposible se había logrado no mediante una tecnología superior o una fuerza abrumadora, sino mediante lo imposible.